Bueno, bienvenidos al instituto. Lo primero que sepáis que la Athletic ganó la Liga, lo cual es un motivo de... Los que estáis aquí probablemente os acabéis de enterar, pero los que están en casa ya lo habrán visto. Y lo segundo es que tenemos a Eduardo Martínez Narváez, que es, es venezolano, y nos va a dar una charla sobre Venezuela, tal y como podéis ver. Él es el coordinador general del PELIP en Cataluña, ex coordinador general. Bueno, es libertario, lo cual es buena señal, y nos va a hablar de Venezuela, de todo lo que ha sucedido en los últimos meses y poniéndole las raíces en lo que pasó en aquel país en los últimos años, porque nada parece, es decir, no empezó a morir estudiantes en la calle, por las calles de Venezuela, de manera casual, ¿no? La charla va a ser, como ya sabéis, de media hora, 40 minutos aproximadamente, y luego ya abrimos el turno de preguntas, tanto aquí como para los que lo estén viendo desde internet. De acuerdo, muy bien. Pues cuando quieras. De acuerdo. Pues bueno, lo primero, agradecer al Instituto Juan de Mariana por la invitación a esta charla, lógicamente a todos los asistentes, los que están aquí, los que nos están viendo por internet también. Y bueno, a Francisco Muñoz, que fue el promotor de esta invitación. Y yo creo que es importante este tipo de actividades, este tipo de eventos, sobre todo porque sobre Venezuela se viene conociendo, yo creo, tenemos la impresión, seguramente la mayoría, solo una parte de la película, solo una parte de lo que está pasando. Por la avalancha informativa y desinformativas que ejerce el gobierno venezolano con respecto a todo lo que ocurre allí dentro. Con lo cual, pues, me siento bastante honrado de poder ser la voz, me tomo esa atribución, la voz de los torturados, la voz de los perseguidos, la voz de los expatriados, por las razones y por las consecuencias que el ejercicio de gobierno chavista ha ocasionado en Venezuela. Lo que ha ocurrido en Venezuela no podría comprenderse, en mi opinión, no podría comprenderse en su justa dimensión si no conocemos los antecedentes, si no sabemos qué ocurrió antes de la llegada del gobierno chavista, de Hugo Chávez al poder. Y es un poco a partir de ese punto que voy a comenzar o que desarrollaré mi exposición. En el mes de febrero, el profesor Rayo, el director de esta casa, escribía un artículo sobre Venezuela, donde decía, y he tomado sus palabras porque me han parecido muy interesantes: mientras tanto, en casa, las oligarquías intelectuales y económicas españolas se dividen en dos grupos con respecto al drama venezolano. Por un lado, aquellas que forman partidos políticos se visten de chándal y guardan silencio cómplice sobre los abusos del régimen bolivariano mientras defienden su implantación en nuestro país. Por otro, aquellas que dirigen multinacionales se visten de traje y guardan silencio cómplice sobre los abusos del régimen bolivariano, mientras trapichean con su lucrativa petrolera PDVSA. Unos y otros, extrema izquierda política y rancia élite corporativista patria, forman parte en el fondo del mismo establishment liberticida que antepone sus dogmas de fe y sus intereses crematísticos a la libertad, en este caso a la libertad de los venezolanos. Este artículo escrito por Rayo me pareció, pues, les recomiendo que visiten la página del Instituto Juan de Mariana y encontrarán un material muy interesante, pero esta reflexión en concreto me pareció muy interesante por parte del profesor Rayo. Mi exposición, la quiero desarrollar, o he pensado desarrollarla de la siguiente manera: un poco plantear o explicar los antecedentes, como decía al principio, de cómo ha sido posible que un gobierno como el chavista llegara a Venezuela y cuál ha sido, la ejecutoria de gobierno. He pensado que dividirlo más o menos en estos periodos metodológicamente ayuda, porque es un proceso muy complicado, muy complejo, con una cantidad de acontecimientos a lo largo de este tiempo, que bueno, pienso que de esta manera va a ser más sencillo seguirlo, sobre todo personas que no estén muy empapadas del tema. En primer lugar, creo que deberíamos hablar de lo que fue el Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo que se firmó en Venezuela a la salida, cuando sale el dictador Marcos Pérez Jiménez, en el año 1958. Es un acuerdo que se firma entre los partidos
digamos, que formaban parte de la resistencia frente a la dictadura en aquel momento, que eran Acción Democrática, un partido socialdemócrata, el partido COPEI, un partido social cristiano, y Unión Republicana Democrática, URD, que era un partido minoritario para aquella época, pero con mucho peso por parte de sus dirigentes, y que también participó en aquel pacto. Los objetivos de este pacto eran, literalmente lo leo de aquel documento, la defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral, un gobierno de unidad nacional y un programa mínimo común. Estamos hablando del año 1958. Una vez que se establece este pacto, que es electo presidente Rómulo Betancourt, el primer presidente después de la dictadura de Pérez Jiménez, pues bueno, se entra en un periodo democrático en Venezuela después de muchas décadas de gobiernos dictatoriales. Hay movimientos guerrilleros patrocinados, en este caso por el castrismo, por Fidel Castro. De hecho, en el transcurso entre 1959 y 1964 se producen 3 intentos de golpe de Estado por parte de militares en Venezuela. Y a lo largo de todas esas décadas, hasta el año 1974, pues se van sucediendo todas estos intentos. El país está muy desestabilizado políticamente, movimientos guerrilleros, etc. Hasta que en 1974 se produce la pacificación del país, digamos, en el gobierno del presidente Rafael Caldera. Se desmovilizan los grupos guerrilleros, se integran a la vida política, formando partidos políticos, se les legaliza, y se insertan dentro de lo que es el funcionamiento pues, democrático normal. A partir de allí, pues se van sucediendo y alternando en el poder Acción Democrática y COPEI, un poco llevando a la práctica aquel pacto de punto fijo del año 58. Y puesto que ambos partidos tienen un planteamiento y una ideología socialista, pues lógicamente se desarrolla bajo ese esquema todos los gobiernos llevados a cabo, se aprovecha lo que es el recurso petrolero para desarrollar esa matriz ideológica, digamos, y debido a esa ejecutoria, en el año 1983 nos encontramos en Venezuela con una devaluación de la moneda de un 40%. En el año 1983, automáticamente, de un día para otro, el bolívar pasó a valer un 40% menos con respecto al dólar. Se establece un control de cambios de divisas que se establece durante 6 años, hasta el año 1989, que coincide con la llegada al poder de Carlos Andrés Pérez en una segunda presidencia, presidente de Acción Democrática. Cuando Carlos Andrés Pérez llega al poder, y viendo la situación en que se encuentra Venezuela, establece lo que se llamó el paquete económico, el gran viraje, lo llamó Carlos Andrés Pérez lo llamaron Carlos Andrés Pérez y sus ministros, que consistió en el desmontaje abrupto y de un día para otro de todo un sistema de asistencialista, todo un sistema de ayudas sociales, todo un sistema socialista, en pocas palabras. Intentó liberalizar las empresas privadas, intentó actualizar el precio de la gasolina, de los combustibles que hasta ese momento estaban subvencionadas, intentó establecer una serie de medidas liberalizadoras y provoca lo que, bueno, seguramente muchos conocemos, que fue el Caracazo, unos disturbios, una reacción popular masiva, sobre todo en la región central del país, y que fue reprimida de una manera pues, bastante violenta, utilizando inclusive pues, al ejército, utilizando las Fuerzas Armadas para reprimir a aquellos manifestantes. Se calcula, las organizaciones de defensores de derechos humanos calculan que hubo alrededor de 2.000 muertos y incontables miles de heridos debido a aquella represión. Eso es la historia, es lo que ocurrió. Y a partir de allí, del año 1989, pues se genera o se comienza, digamos, a llegar a un punto de ebullición en lo que es la situación social del país. Esto favorece, por otra parte, lo que era la acción, digamos, que venían llevando a cabo grupos dentro de la institución militar, que venían, pues, conspirando, organizándose, y en el año 92 definitivamente deciden, pues, intentar dar un golpe de Estado en el mes de febrero de 1992, con Hugo Chávez formando parte de aquel intento de golpe de Estado, fallido,
Posteriormente, en el mes de noviembre de 1992, se vuelve a intentar otro golpe de Estado, también se logra repeler, y se entra en un periodo de inestabilidad política nuevamente, que desemboca en la destitución de Carlos Andrés Pérez, que estaba en aquel momento como presidente, en el año 93. Después de esa destitución y ante la situación existente en el país, Rafael Caldera, que ya había gobernado en los años 70, y regresa pues para ese momento, pues Rafael Caldera justifica el golpe, dice que, bueno, que las condiciones del país ameritaban un movimiento de este tipo, que aquello, pues, la situación había llegado a un punto en el cual él legitimaba, digamos, aquel movimiento, hace una alianza, pacta con la izquierda que apoyaba a los golpistas de 1992 y gana las elecciones. Gana las elecciones y ordena el sobreseimiento de las causas penales contra los golpistas del año 92. Esto, digamos, que sería una muy somera, por supuesto, y muy rápida visión de lo que fueron 39 años de gobierno, pues, socialdemócrata y socialcristiano, alternándose en el poder. Esto sería, digamos, una de las vertientes o uno de los elementos que deberíamos tener en cuenta para analizar o intentar tener elementos para saber por qué se ha llegado a la situación actual en Venezuela. Luego tenemos otra circunstancia que yo creo que es muy importante y que ha condicionado también muchísimo el por qué estamos donde estamos o está donde está Venezuela. Venezuela desde el año 1908 ha basado su economía prácticamente en su totalidad en la explotación petrolera. Y bueno, desde esa época o desde aquel año se van produciendo una serie de eventos. Se crea el Banco Central de Venezuela, que no existía hasta esa fecha. Se sustituye lo que es la explotación agrícola, la explotación del campo y de la exportación de café y de cacao, que eran los principales rubros, digamos, de exportación en aquel momento. Venezuela era un país rural, era un país que no estaba precisamente dentro de los más avanzados a nivel mundial, y se sustituye por el petróleo, que para aquel momento se convierte en una materia prima pues, muy importante y muy preciada en los mercados internacionales. Esto provoca que en el año 1950 Venezuela ocupe el cuarto lugar a nivel mundial en su renta per cápita, en el Producto Interior Bruto per cápita. Esto, ¿qué es lo que ocasiona? Pues una inmigración masiva. Venezuela fue un destino dorado durante unas cuantas décadas a partir de ese momento, debido justamente a esos ingresos y que lo colocó a nivel económico, sobre todo, en los primeros lugares a nivel mundial. Pero no solo eso, sino que entre 1964 y 1981 el precio del petróleo, del barril de petróleo, se multiplicó 15 veces. O sea, un barril de petróleo que en el año 64 costaba un dólar por barril, en el año 81 costaba 15 dólares por barril. Esto, en manos de gobiernos con una base ideológica socialista, pues provocan una serie de problemas y una serie de inconvenientes que son los que estaban presentes justamente en Venezuela para aquellas épocas. Y justamente debido a esa riqueza en manos de gobiernos de este tipo, pues generan una serie de medidas como las que voy a enumerar. Por ejemplo, en el año 1974 se establece la prohibición del despido injustificado. En el año 75 se produce la nacionalización de las empresas que explotaban la industria ferrominera. En el año 1976 se nacionaliza la industria petrolera. Todas las explotaciones, todas las empresas petroleras pasan a manos del gobierno venezolano o del Estado venezolano. Y se producen cosas tan llamativas, por decirlo de alguna manera, como que en 1976 el gobierno decreta pues que debe existir en cada edificio público una persona que se encargue del ascensor. Un ascensorista por cada ascensor que exista dentro de la administración pública. O sea, explico esto para que se entienda un poco el nivel de populismo al que se había llegado en aquellas fechas, ¿no? En el año 77 se crean 7 nuevos ministerios adicionales a los que ya estaban implantados, y en el año 78 se prohíbe la importación de alrededor de 500 productos industriales como una medida proteccionista
pues solicitada por los grupos industriales, por los grupos empresariales venezolanos, y a los cuales el Estado, el gobierno, responde, pues prohibiendo y estableciendo estas medidas de tipo restrictiva, ¿no?, frente a las importaciones. ¿Qué ocasiona esto? Pues que en el año 94 se produzca, debido a ese chorro de dinero que el Estado manejaba y que ponía constantemente en circulación mediante todas estas medidas populistas, en el año 94 se produce una crisis bancaria que prácticamente arrasa con más de la mitad del sistema bancario venezolano. El Estado utiliza casi 7.000 millones de dólares para intentar salvar al sector bancario venezolano, lo cual pues es una suma muy importante, es una suma elevada. Y en el año 96, con Caldera nuevamente en el poder, se produce lo que se llamó la Agenda Venezuela. La Agenda Venezuela consistió en la aplicación de una serie de medidas igualmente socialistas o populistas, las cuales consistieron en una política de control de precios de los productos, un nuevo control de cambio de divisas, se sustituye el impuesto al valor agregado se subdivide en otros nuevos impuestos y se aumentan, y se paralizan todos los procesos de liberalización que Carlos Andrés Pérez en su gobierno pues intentó llevar a cabo y por los cuales fue desplazado del poder. Estamos hablando del año 96, y sin embargo, ya para aquel momento teníamos, por ejemplo, el programa de subsidio al pasaje estudiantil, el programa de hogares y multihogares de cuidado diario, el programa de subsidio familiar, el programa de alimentos estratégicos, el programa de dotación de uniformes y útiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que al día de hoy, pues consideremos que esto es lo que estamos viendo también, y sin embargo estamos hablando del año 96 y ya teníamos esto en Venezuela. Esto un poco como elemento para lo que vamos a ver, o lo que intentaré explicar más adelante. Pues finalmente en el año 98, aquel maná y aquellos recursos fabulosos pues caen, el barril del petróleo cae a $10 por barril en el año 1998, que coincide con la llegada de Chávez o con la victoria en las elecciones presidenciales de Hugo Chávez. Y luego hay otro factor, un tercer factor, importante también, que es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo seguramente es una organización que se conoce relativamente poco. Pienso yo que no se le ha dado la relevancia y la importancia que posee. El Foro de Sao Paulo se crea en el año 1990. Es un movimiento organizado o promovido por el castrismo, por Fidel Castro, quien en compañía de Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores de Brasil, el Partido Comunista de Cuba, el Frente Farabundo Martí de El Salvador, que no es un partido político, sino un movimiento guerrillero, como sabemos, el Movimiento Bolivia Libre, el Partido de la Revolución Democrática de México y los Tupamaros de Uruguay, que es otro movimiento guerrillero para la fecha, fundan este movimiento. ¿Con qué objeto? Pues ellos tienen como objeto llegar al poder en los diferentes países de Latinoamérica por vías electorales, sustituyendo lo que era la lucha armada y el intento de llegar al poder por la vía violenta, sustituyen esa metodología, esa mecánica, y a partir de 1990 pues deciden que lo van a hacer de otra manera, lo van a hacer pues por la vía, digamos, democrática, con partidos políticos, etcétera, y comienzan a organizarse para aquellas fechas. Eso da como resultado de que en 1995 se sumen a ese grupo la FARC, el ELN, el M-19 de Colombia, ETA también participa dentro de las reuniones del Foro de Sao Paulo, Hezbollah también son grupos, participa también como visitante dentro de las reuniones del Foro de Sao Paulo. Quiero decir que el Foro de Sao Paulo reúne, digamos, podríamos decir, a la extrema izquierda, ¿verdad?, dentro de Latinoamérica, y a todos los movimientos irregulares que no están constituidos como partido político, sino que propugnan la llegada al poder por la vía violenta, insurreccional. Entre las conclusiones, por ejemplo, para que tengamos una idea de hacia dónde apunta la acción del Foro de Sao Paulo, en uno de sus encuentros, una de las conclusiones fueron, ellos dicen, el Foro de Sao Paulo concluye convocando a los pueblos a luchar contra el neoliberalismo y las guerras, a construir un mundo de paz, democracia y justicia social.
Otro mundo es posible y nosotras y nosotros lo estamos construyendo. Un mundo socialista. Esto corresponde a la declaración del Foro de Sao Paulo realizada en Managua en el año 2012, en julio de 2012. ¿Cómo llega Chávez en el año 98 al poder? Después de que el Foro de Sao Paulo lleva unos cuantos años trabajando desde el año 1990. Pues estos son los resultados que se obtuvieron en aquellas elecciones. Pues Chávez gana por una diferencia relativamente importante, después de realizar una campaña electoral recorriendo el país de arriba a abajo, pues con una campaña maratónica, después de haber sido sobreseído y perdonado, digamos, por el gobierno de Caldera, por el intento de golpe de Estado del año 92. Para 1998, en esas elecciones, los partidos tradicionales, Acción Democrática, COPEI y otra serie de partidos un poco más pequeños, digamos, el Movimiento al Socialismo también, reciben pues un fortísimo varapalo, se unieron inclusive para las elecciones del año 98, fueron prácticamente faltando semanas para finalizar la campaña electoral y realizarse las elecciones, hubo una alianza donde estos partidos intentaron pues contrarrestar el arrastre que venía sumando Hugo Chávez, pero bueno, no fue posible debido al desprestigio que estos partidos, que ese bipartidismo que se inició en el año 58, había acumulado hasta ese momento. Chávez se presenta no en este momento, sino desde el año 1992, y es percibido por un sector de la población pues como un salvador, como el salvador del país. Es un militar, como todos sabemos. En Venezuela, para aquellas fechas, pues hay una matriz y una apreciación de que hace falta, como se dice en Venezuela, una mano dura. Y bueno, Chávez es un militar que ha intentado dar un golpe de Estado y que ahora existe la opción de poder escogerlo por la vía democrática, lo cual efectivamente ocurre en el año 98. Chávez gana las elecciones, como vemos, con el 56% de los votos, con un 63% de participación, que es un nivel relativamente importante dentro de lo que es la participación electoral en Venezuela, y disfrutó durante sus primeros años de gobierno de un altísimo nivel de popularidad. Chávez logró recoger el respaldo y el apoyo de amplios sectores del país. Durante sus 2 o 3 primeros años de gobierno, su popularidad estaba por encima del 70% y además contaba con el apoyo de prácticamente todos los sectores. Yo diría entre 1999 y el año 2001 aproximadamente. Bien, vayamos entonces a lo que sería ya directamente la ejecutoria de gobierno y qué es lo que ha hecho el gobierno encabezado por Chávez durante sus distintos periodos. Lo primero que plantea Chávez es una Asamblea Nacional Constituyente con la cual derogar la Constitución vigente, eliminarla y sustituirla por una nueva. Y aquí se produce el primer problema o el primer incidente o la primera incidencia digamos, irregular, por no decir ilegal. Y es que se reforma o se deroga, se escoge un camino de sustitución de la Constitución vigente que no estaba establecido en esa Constitución. La Constitución venezolana del año 1961 lo que contemplaba era una reforma llevada a cabo desde el poder constituido, que en este caso era la Cámara de Diputados, o sea, establecía una metodología totalmente clara de cómo debía ser reformada. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de aquel momento dictamina y decide que esos pasos se pueden saltar, que no hay ningún problema, y que lo que plantea Chávez, que es una Asamblea Nacional Constituyente, puede llevarse a cabo y se puede sacar adelante, lo cual efectivamente termina ocurriendo. Entonces vemos que ya desde el primer momento, pues el gobierno de Chávez, o el planteamiento de Chávez, se inicia ya con este punto, digamos, irregular, ¿no? Yo creo que esto condiciona, es mi opinión particular, yo creo que esto condiciona y da una señal para aquellas fechas muy, muy importante de qué es lo que iba a venir a continuación. Esa Asamblea Nacional Constituyente, que es la encargada de redactar esta nueva Constitución, está conformada o queda conformada por un 95% de integrantes partidarios del chavismo.
lo cual lógicamente ya nos señala, ya nos indica que aquella constitución y aquel texto que iba a resultar, pues por dónde iba a ir, por dónde se iba a dirigir, ¿no? Esa constitución nueva, una vez redactada, es aprobada con el 38% de participación apenas. Para el referéndum de aprobatorio de la constitución que redacta el chavismo, hay un 62% de abstención. Es decir, que tenemos una constitución en Venezuela apoyada por una minoría desde aquella fecha. Entre las medidas que se toman, y una de las más importantes es que se extiende, en aquel momento, se extiende el periodo presidencial de 5 años, que era el que estaba establecido en aquellas fechas, a 6 años, y se establece la reelección inmediata, que no estaba contemplada tampoco en la Constitución anterior. Esto, pues, porque, bueno, se explicaba y se planteaba que no era posible en un solo periodo presidencial y tan corto, en apenas 5 años, no era posible llevar a cabo las transformaciones y los planteamientos que el chavismo, pues, proponía. También la Constitución queda establecido que los medios de comunicación deben ofrecer información veraz, imparcial y oportuna. Claro, a partir de aquí surge el problema de quién decide y quién es el que establece qué es una información veraz, oportuna e imparcial. Y esto queda reflejado en la Constitución, entre muchas otras reformas, ¿no? A partir de aquí, del año 99-2000, pues ya se producen las primeras medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, motivado por los ataques y por las restricciones que se estaban llevando a cabo contra los periodistas, que eran críticos con lo que Chávez planteaba, y se comienza la persecución, se comienzan los ataques desde el gobierno, y esto provoca que ya desde aquel momento, desde el año 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tenga que comenzar a intervenir en Venezuela en materia de derechos humanos. Se produce igualmente, producto de aquella reforma de la Constitución, se establece hay que renovar todos los poderes y se produce una nueva elección presidencial y se implanta el sistema electrónico de votación en el año 2000. En Venezuela hasta ese momento los procesos electorales eran manuales. En el año 2000 se establece un sistema electrónico que para aquel momento no se utilizaba en ningún lugar del mundo. Esto también ha sido un cambio muy importante y que ha influido muchísimo a lo largo de todos estos años en la continuidad del gobierno chavista. Se establece igualmente en el año 2000 lo que se llama el Convenio Integral de Cooperación con Cuba. Y en este Convenio Integral de Cooperación con Cuba se contemplan una serie de sesiones, negociaciones, pactos, pues con Cuba ya entra, mediante este documento ya se nota y ya queda en evidencia esa alianza, digamos, entre el castrismo y el chavismo, ya queda plasmado en un documento directamente, y entre otras cosas, aquel convenio pues contempla que Venezuela va a suministrar 100.000 barriles diarios de petróleo a Cuba en condiciones ventajosas, a un precio por debajo del mercado, y para que Cuba lo pague pues a un plazo indeterminado, que a estas alturas los venezolanos prácticamente no conocemos, porque los términos de esos convenios se mantienen en buena parte pues bajo secreto. Lógicamente, todas estas medidas, toda esta actitud, todo este cambio radical que el chavismo propone, provoca reacciones dentro de la oposición y provoca inclusive que muchas personas que en un primer momento han apoyado el movimiento chavista se rebelen porque comienzan a darse cuenta que el camino o el planteamiento de Chávez conduce no precisamente hacia lo que él había ofrecido en un primer momento, comenzando con que él en algún momento él dice que Venezuela tiene que navegar, pues con sus frases rimbombantes de costumbre, Venezuela tiene que navegar en el mar de la felicidad de Cuba, por poner un ejemplo, ¿no? Se produce este convenio, en el año 2001 ya se convoca la primera huelga general en Venezuela en protesta frente a la ejecutoria del gobierno de Chávez. Recordemos que gana las elecciones en diciembre del 98 y que asume el poder en el año 99, y apenas 2 años después ya tiene la primera huelga general debido a toda esta ejecutoria que he venido mencionando.
La Sociedad Interamericana de Prensa ya se ha pronunciado para esas fechas también en varias ocasiones contra la censura y contra los ataques a los medios de comunicación. Se establece uno de los primeros planes asistencialistas, el Plan Bolívar 2000, se denominó para aquel momento. Este era un plan que contemplaba pues, una serie de inversiones, una serie de infraestructuras, pues millonarias, y que generaron el primer caso importante de corrupción dentro del gobierno chavista. Estamos hablando del año 2001. Se producen para el año 2002 las primeras denuncias también de la existencia de grupos irregulares de la FARC dentro de Venezuela. Pues hay denuncias, hay pruebas, hay evidencias de que las FARC están operando en territorio venezolano bajo el amparo o como mínimo bajo la omisión de las Fuerzas Armadas venezolanas para lograr sus operaciones. Las FARC realizan operaciones guerrilleras dentro de Colombia y automáticamente utilizan o inmediatamente utilizan el territorio venezolano como refugio bajo la connivencia del gobierno venezolano. Nuevamente, en abril del año 2002, pues debido a todas estas circunstancias, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, o sea, la central sindical principal venezolana, junto a la Fedecámaras, que agrupaba a todos los gremios empresariales venezolanos, pues en algo bastante novedoso y que yo creo que en pocos países del mundo se habrá visto, se alían, se juntan y convocan una huelga general en abril de 2002. Esto se produce debido a que Chávez, o el gobierno chavista, intenta o plantea abiertamente y sustituye a los directivos de PDVSA, de la empresa petrolera de Petróleos de Venezuela, la empresa que maneja la industria petrolera en Venezuela, y comienza a desplazar a lo que eran los ejecutivos que venían haciendo carrera durante muchos años en la empresa. PDVSA, de hecho, estaba considerada una de las empresas punteras a nivel mundial en el sector petrolero, competía de tú a tú con todas las multinacionales del sector. Y Chávez comienza a desplazar a aquellos directivos y a aquellos profesionales y a introducir personas de su entorno o de su confianza para, bueno, en una maniobra de politización de lo que era Petróleos de Venezuela. Eso produce una reacción pues, muy airada, muy fuerte. En abril del año 2002 se produce una manifestación inmensa, millones de personas salen a las calles en Caracas, se dirigen al Palacio de Gobierno, el Palacio de Miraflores, en Caracas, y es lo que se denomina hoy en día el golpe de Estado, ¿no? Esto hoy en día se traduce o se simplifica el golpe de Estado del año 2002. Y aquí quisiera explicar un poco más y abundar un poco más sobre lo que ocurrió en aquel momento. Efectivamente, en abril de 2002 hubo, digamos, un intento de golpe de Estado, hubo un intento de desplazar al gobierno que existía para aquellas fechas, en un movimiento encabezado y manejado por Pedro Carmona, que era el presidente de los empresarios, pero esto fue posterior a lo que fue aquella manifestación masiva y ciudadana realmente. ¿Qué ocurre? El 11 de abril se produce esta manifestación, se dirige una masa, estamos hablando, se calcula que como mínimo 1 millón de personas marcha hacia el centro de Caracas. O sea, pongámonos un poco en contexto, probablemente aquí en Madrid, supongamos que 1 millón de personas pues, marcha hacia la sede del gobierno. En la sede del gobierno se concentran una serie, bueno, miles también bajo convocatoria del gobierno, se concentran partidarios de se instalan hospitales de campaña en los días previos, se instalan una serie de sistemas y dispositivos militares destinados a reprimir aquello. Y finalmente, cuando comienzan a llegar estos manifestantes al Palacio de Gobierno, Hugo Chávez pues, establece lo que en Venezuela se llama las cadenas de radio y televisión. Una cadena de radio y televisión consiste en que el presidente o el funcionario de turno secuestra la señal de radio y televisión y se dirige al país pues, durante el tiempo que él considere conveniente. En este caso, en el momento en que los manifestantes comienzan a llegar, se produce un ataque armado. Al día de hoy no está claro del todo qué ocurrió ni quién estuvo detrás de aquellos ataques. Hubo manifestantes, decenas de manifestantes, que cayeron heridos con disparos de francotiradores a la cabeza, por ejemplo. Y mientras esto ocurría, a pocos metros de donde se encontraba Chávez, las señales de radio y de televisión, o sea, los medios de comunicación estaban
prácticamente aislados, o sea, estaban secuestrados porque Chávez estaba dando un mensaje refiriéndose pues a todo lo que venía ocurriendo en los días previos con PDVSA y con todo lo que venía a explicar. Ante aquello, Chávez convoca lo que en Venezuela se llama, o mejor dicho, un dispositivo de seguridad, no de seguridad ciudadana y de orden público, que es lo que hubiera correspondido ante una manifestación civil, sino un dispositivo militar denominado Plan Ávila, que requiere no solamente de la orden del presidente de la República, sino de todas las autoridades civiles y militares de Caracas en este caso. Él decide por su cuenta que él convocar o aplicar este dispositivo militar, da la orden a los cuadros pues, militares operativos para que vayan a reprimir a esta manifestación con tanques de guerra y con armamento militar. Esto provoca que un grupo de altos mandos militares se nieguen a cumplir esta orden, porque lógicamente esto es una orden que no tiene ningún sentido, es ilegal y va a causar pues, una matanza, lógicamente, si se utiliza un dispositivo militar frente a manifestantes desarmados y civiles. A partir de este desconocimiento del gobierno de Chávez, que fue anunciado por este grupo de militares, por el alto mando militar, y que provoca que uno de los más altos comandantes afines a Chávez salga o aparezca también en los medios de comunicación y diga que debido a los acontecimientos, a toda la matanza, estamos hablando ya de la noche, madrugada, noche del 11 de abril de 2002, ya se cuentan por decenas los muertos, por centenares los heridos, la situación es caótica, y aparece este militar afín a Chávez anunciando que en base a todo lo que ha ocurrido y a todos los sucesos, pues Chávez se le ha pedido la renuncia del cargo de presidente de la República y la ha aceptado. A partir de aquí, pues la Constitución establece una serie de mecanismos, un procedimiento que no se sigue y aquí es donde realmente se produce entonces sí el golpe de Estado del que tanto se habla. Lo que pasa es que siempre, o normalmente cuando se habla del golpe de Estado, dejamos fuera todos esos acontecimientos anteriores donde hubo una violación masiva de los derechos humanos de aquellos manifestantes. Y considero yo que es una parte importantísima para entender qué fue lo que ocurrió en aquel momento, porque es que a estas alturas resulta y queda como víctima el gobierno chavista cuando lo que fue en aquella ocasión fue victimario, realmente. Entonces, bueno, esta aplicación creo que es muy pertinente para comprender lo que vendrá más adelante, porque a partir del año 2002, esta circunstancia, este golpe de Estado, pues es uno de los argumentos que más se esgrime y que más se utiliza cuando uno se refiere o cuando se intenta hablar del gobierno chavista, ¿no? Entonces es importante que sepamos qué fue lo que ocurrió allí. Aquello se cerró en falso, se intentó establecer no hubo comisión de la verdad, que es lo que normalmente ocurre o debería de ocurrir cuando existe este tipo de sucesos. Se estableció una comisión de diputados que se dedicó pues, a investigar durante un mes lo que había ocurrido, no se llegó prácticamente a ninguna conclusión, pero sí que se condenó a 30 años de prisión a los responsables policiales, o sea, los responsables de cuidar el orden público en Caracas para aquella fecha. Fueron los únicos condenados, los únicos procesados, bueno, fueron más los procesados, pero los condenados con 30 años de prisión fueron los responsables del orden público para aquellas fechas porque se les responsabilizó y se les hizo, pues se les endilgó su responsabilidad dentro de lo que había ocurrido, cuando ellos sencillamente ni tenían los medios ni manejaban, digamos, el dispositivo militar que se puso en marcha para aquel momento. Este cierre en falso de aquellos sucesos provoca que en el mes de diciembre del año 2002, esto ocurrió en abril, estamos hablando del mes de diciembre, ahora, apenas 8 meses después, se vuelva a convocar una nueva huelga general. En este caso involucra nuevamente, o involucra también a PDVSA, Petróleos de Venezuela, y bueno, lleva nuevamente los niveles de pugnacidad política y social en Venezuela a unos niveles pues bastante caóticos, ¿no? O críticos, mejor dicho. Pues esto es lo que, digamos, lo que transcurrió, lo que ocurrió durante ese periodo. Luego, a partir de esta
esta convocatoria de huelga general. La huelga general transcurre, si no me equivoco, hasta el mes de febrero-marzo del año 2003, cuando se desconvoca en vista de que no ha tenido éxito. Y ocurre algo importantísimo, creo yo, para lo que es el gobierno chavista. El gobierno chavista se da cuenta, o el chavismo se da cuenta de que existe un grupo de personas, un grupo de la población que no está para nada conforme con lo que se ha venido haciendo, porque la manifestación del 11 de abril no está formada únicamente por, digamos, por opositores, vamos a decirlo, tradicionales, sino que allí se ha sumado un grupo de personas que están descontentos con toda la gestión que hasta ese momento se llevaba a cabo. Pero ocurre que el barril de petróleo, bendito petróleo, sube y multiplica su precio de $24 a $61 por barril. O sea, triplica el precio que tenía para aquel momento, con lo cual al gobierno venezolano le cae la lotería, el premio gordo, tiene dinero a raudales para poder manejar aquel descontento popular, y es cuando se comienzan a establecer o a ampliar de una manera pues, exagerada lo que se llaman las misiones. Las misiones son planes asistencialistas que el gobierno venezolano ha establecido pues, para cubrir las necesidades de la población en diferentes aspectos, en cuanto a servicios de salud, alimentación, educación, etcétera. Y con estos ingresos fantásticos y fabulosos que se le presentan de repente, pues logra financiarlos y puede sacarlos adelante pues, de una manera mucho más ágil. Lógicamente tiene un presupuesto que se le ha multiplicado, o mejor dicho, unos recursos que se le han multiplicado por 3. Aquí vemos un poco aquí vemos la evaluación, un cuadro de la evolución de los precios del petróleo, porque es que no solamente en aquella fecha hubo un aumento del precio del barril, sino que si vemos aquí, en el año 2008 llega a un pico de casi $100 por barril, y en el año 2000, a mediados de 2011, llega, o mejor dicho, a mediados de 2012, llega a los $110 por barril. Estamos hablando que en el año 2002 estaba a 24. Es decir, esto ha significado que Venezuela ha ingresado la mayor cantidad de dinero en su historia por concepto de la explotación petrolera, lo cual le da al chavismo una herramienta muy importante desde el punto de vista económico para aplicar su programa. No olvidemos lo que hablábamos hace un rato de la implantación del sistema electrónico de votación. Esto es un punto también muy importante. Se habla ya desde el año 2000 de irregularidades en el proceso electoral, y en el año 2003 se establece lo que se llamó la mesa de negociación y acuerdos. Esto fue una mesa donde se sentaron a dialogar y a conversar y a buscar acuerdos, tal y como lo dice su nombre, un grupo de partidos opositores que estaban agrupados en lo que se llamó la Coordinadora Democrática, y notemos que al día de hoy, o recordemos que al día de hoy hay una mesa en marcha en Venezuela, una mesa de diálogo en Venezuela, pero es que resulta que en el año 2003 ya tuvimos una mesa de diálogo en Venezuela con las mismas características e inclusive con muchos de los interlocutores que en aquella fecha operaron en aquella mesa. Estamos hablando de hace 11 años y sin embargo ahora volvemos a reproducirla. Esto cuando lleguemos al año actual o a la fecha actual, pues veremos lo importante que es. Esta implantación del sistema electrónico se realiza a través de una empresa llamada Smartmatic, que se funda en el año 2004, y que es constituida por personas cercanas al chavismo. En el año 2000, las elecciones las manejó una empresa española, y en el año 2004, una vez que se tuvo, digamos, la práctica y la experticia a nivel del Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que maneja las elecciones en Venezuela, se crea esta empresa ad hoc para llevar a cabo las elecciones en Venezuela a partir de ese momento. Y no solo se encarga esta empresa en Venezuela, sino que intenta pues, trabajar también en otros países. ¿Qué ocurre en otros países? Por ejemplo, se intenta llevar a cabo un proceso electoral en Chicago, en el condado de Cook, específicamente, y se produce un escándalo tremendo porque resulta que aquello no funciona.
transcurren varios días, no hay resultados, no cuadran los números de votantes con los votos emitidos. Tanto es así que esto llega pues, a un proceso de revisión por parte del Congreso de los Estados Unidos, y a raíz de esas investigaciones es que se descubre que detrás de esta empresa hay personas ligadas al chavismo. No solamente en los Estados Unidos, el Smartmatic pues sigue operando el día de hoy. De hecho, a raíz de aquel escándalo se crearon una serie de sociedades pantalla en Holanda, en Panamá, en las islas del Caribe, etcétera, y es prácticamente imposible al día de hoy pues saber quién está realmente detrás de estas compañías, pero en aquel momento se detectó que sus principales accionistas pues eran personas cercanas al chavismo. Hay otro punto, yo pienso que es uno de los más negros de todos estos años en cuanto a la situación o al respeto hacia los derechos humanos de los venezolanos, y es lo que se llamó la lista Tascón. Para el año 2004 se intentó recurrir a un referéndum revocatorio para revocar, valga la redundancia, el mandato de Hugo Chávez. Esto requería la recogida de firmas por parte de los electores para poder solicitar que se realizara ese referéndum. Allí figuraban, lógicamente, los datos personales de todas las personas que solicitaban o que estaban de acuerdo en solicitar aquel referéndum. Pues bien, no solamente se obligó a este grupo de personas a recoger o hacer esa recolección de firmas en 3 ocasiones, la primera se rechazó, la segunda también se rechazó, y la tercera pues ya cuajó, afortunadamente, pero durante todo ese camino, todas aquellas personas que firmaron y dejaron sus datos personales allí plasmados, pues fueron utilizados en lo que se llamó la lista, o mejor dicho, fueron utilizados por un diputado llamado Luis Tascón, un diputado oficialista, quien solicitó al CNE esa base de datos y la colgó en una página web. O sea, una información confidencial de ciudadanos venezolanos que solicitan un referéndum es puesta a disposición de cualquier persona para que pueda consultarla vía internet. Y esta página web se utiliza por parte de los funcionarios públicos venezolanos para discriminar y para filtrar, por ejemplo, si usted iba a solicitar una beca para su hijo. Pues vamos a buscar al señor Pedro Pérez, número tal, pues mire usted solicitó la convocatoria de un referéndum revocatorio contra el presidente, a usted el gobierno no le puede aprobar esta ayuda. Esta lista se fue perfeccionando, no quedó allí, a pesar de que Hugo Chávez reconoció públicamente la existencia de esta lista, y eso es algo que le termina de dar la credibilidad, digamos, necesaria, aun y cuando hay evidencias pues, totalmente fiables de que existió. Pero Hugo Chávez ordena en el año 2005, públicamente, a través de una de estas cadenas que él tanto, de las que eran tan frecuentes durante su gobierno, ordena al diputado Luis Tascón que se deje de utilizar esta lista. Las palabras textuales fueron: entiérrese la lista Tascón. Es decir, no se sigue utilizando. Sin embargo, esta lista se usó como base, digamos, para ir añadiendo pues la base de datos de la Seguridad Social, la base de datos de contribuyentes del impuesto sobre la renta, la base de datos de contratistas del Estado, etcétera, y se configuró una enorme base de datos a través de la cual pues controlar, perseguir y hostigar e impedir el acceso a cualquier tipo de relación con el gobierno venezolano a aquellas personas que figuraban en aquella lista. Esto, en pocas palabras, es una lista de apartheid. Entonces estamos utilizando los datos personales de estas personas para perseguirlos y para impedirles desde el Estado que puedan acceder a esto. Durante el periodo 2006-2012 se produce en el año 2007 el cierre de Radio Caracas Televisión, que es el canal de televisión o la emisora de televisión más antigua de Venezuela, y se produce su cierre argumentando que finaliza su concesión administrativa, pero es que resulta que Radio Caracas Televisión pues, es un canal crítico que no se ciñe a lo que el gobierno establece como política de aquello que hablábamos en la Constitución, veraz y confiable, ¿verdad?
pues los periodistas hacen su trabajo y a estas alturas, además, en el año 2007, las medidas cautelares a favor y en protección a los periodistas venezolanos se cuentan por centenares por parte de la OEA. Con lo cual, pues, ante esa negativa de Radio Caracas Televisión de bajar, digamos, lo que el chavismo consideraba ataques, se procede sencillamente a su cierre en el año 2007. Y el gobierno se apodera, además, de todos sus equipos, de todas sus instalaciones, sin ningún tipo de compensación ni de indemnización a sus propietarios. Se produce también un caso muy sonado que involucró a un venezolano, se llamó el caso Wilson, Antonini Wilson. A este señor se le decomisa, se le encuentra en Argentina durante la campaña electoral de Cristina Kirchner. Se le encuentra con una maleta, pues con una suma considerable, si no me equivoco era sobre los 500, 600 mil dólares en efectivo, y se concluye después de la investigación de que este dinero iba destinado a la campaña electoral de Cristina Kirchner. Entonces recordemos que el Foro de Sao Paulo, desde el año 1990, y del cual forma parte Chávez y forma parte también el partido de Kirchner, pues recibe y es financiado en este caso con dinero venezolano. O sea, si echamos un poco la vista atrás y unimos todo lo que he intentado venir explicando, vemos cómo se va llevando a cabo y cómo se va desarrollando aquel plan que el Foro de Sao Paulo establece en 1990 y ya en el año 2007, pues vemos cómo ha cuajado de una manera pues muy fuerte en Venezuela y ya se intenta o ya se está colaborando abiertamente con otros partidos afines en países de Latinoamérica para hacer lo mismo que en Venezuela. En cuanto a la situación, por ejemplo, de las industrias, el sector industrial en Venezuela, para finales del año 2007, entre 1998 y 2007, han cerrado la mitad de las empresas industriales en Venezuela. O sea, se ha producido un cierre. Al principio de la gestión chavista había alrededor de 11.200 empresas del sector industrial, y en el año 2007 hay 6.750 empresas únicamente. Lógicamente, por supuesto que esto obedece a la política y a una sistemática apoderamiento por parte del gobierno de todo el aparato productivo venezolano. O sea, lo que se está haciendo es ir sustituyendo a la empresa privada y el manejo particular de las empresas para sumarlo, ir nacionalizándolo, ir expropiándolo, lo que todos hemos visto por televisión, pues el famoso expropiese aquel, pues efectivamente se viene llevando a cabo. Y se produce en el año 2007 un informe de una misión de observadores electorales de la Unión Europea, que participó en las elecciones del año 2006, en las elecciones presidenciales del año 2006. Es un documento pues, de unas cuantas páginas y entre sus conclusiones, entre sus recomendaciones, establece que la misión de observación electoral observó que muchos de los problemas del registro electoral identificados por las distintas organizaciones de la sociedad civil, es decir, de los partidos, normalmente, tienen su origen en un sistema de registro civil, en el sistema de registro civil y de cedulación. Para que el Consejo Nacional Electoral gane la confianza de los ciudadanos en ese registro electoral, la integridad de estos dos sistemas tiene que estar asegurada. Para esto sugiere que se organicen una serie de acciones, etc. Y aquí nos topamos con otra circunstancia, y aquí entra nuevamente en juego Cuba y Fidel Castro. Resulta que el sistema de registro civil y el sistema de registros notariales y el sistema de registros de la propiedad venezolano pasa a manos de empresas creadas por el gobierno o manejadas por el gobierno cubano. Es decir, el registro civil ya no está en manos de los venezolanos o de funcionarios venezolanos, sino que está ya en poder y bajo el control de La Habana. Y por eso, o mejor dicho, esa es una de las causas por las cuales no son confiables los procesos electorales, por los cuales se puede perseguir a aquellas personas que no son afines al gobierno, y también deja en evidencia pues, que ese pacto y ese convenio que en su momento se firmó no solamente recoge cuestiones económicas, sino que va mucho más allá, va dirigido a un control de la población, a un control de los ciudadanos realmente. No solamente es un convenio, digamos, económico y de cooperación entre dos países.
Ese año 2007 se produce una propuesta de reforma constitucional donde se planteaba modificar 69 artículos de esa Constitución, se produce un referéndum y queda rechazado. Aquí se plantea una situación crítica, problemática a nivel militar, a nivel incluso de los partidos que apoyan a Chávez, porque no están de acuerdo con aquella reforma. Ese mismo año se condena a los responsables de la seguridad ciudadana en el caso del 11 de abril, se les condena a 30 años de prisión, ya en firme. Ese mismo año, en el año 2009, se apresa a una jueza, a la jueza María de Lourdes Afiuni, que es un caso emblemático de lo que significa la persecución de los funcionarios, en este caso jueces, por parte del gobierno cuando dictaminan o emiten sentencias o toman medidas que no están conformes a lo que es la línea que establece el gobierno. En el caso de la juez María de Lourdes Afiuni, la ONU se ha pronunciado y ha establecido de que aquí ha habido una persecución contra esta persona, inclusive ha emitido una serie de recomendaciones al gobierno venezolano para que proceda a levantarle este proceso judicial. Sin embargo, esta persona al día de hoy continúa pues procesada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa pronunciándose. Esto es recurrente durante todo el periodo de gobierno de Chávez. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las distintas relatorías de la Organización de Naciones Unidas relacionadas con los derechos humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, pues vienen pronunciándose durante todo este tiempo en relación a la ejecutoria del gobierno chavista. Y finalmente, o para cerrar, digamos, este periodo, se produce en el año 2012, se designa, entramos ya Chávez está enfermo, se le ha detectado un cáncer, como todos sabemos, ya para aquella fecha está pues en un estado de salud bastante precario, y se designa a finales del año 2012 como vicepresidente a Nicolás Maduro. Entonces, aquí ocurre, pues se concurren varias circunstancias también irregulares. Hugo Chávez gana las elecciones nuevamente en el año 2012, frente al candidato, frente a Capriles, Enrique Capriles, e inmediatamente que gana las elecciones, la previsión es que tome posesión de su cargo en enero del año siguiente. Sin embargo, él designa como vicepresidente de ese nuevo gobierno a Nicolás Maduro, lo cual contraviene lo que establece la Constitución, porque él es presidente electo, él no ha tomado posesión del cargo aún. Con lo cual, la designación de ese vicepresidente no es legal, es irregular. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, pues nuevamente dictamina de que aquello, como ya ocurrió en el año 99, dictamina de que aquello es viable, que aquello es procedente, no hay problema, y se designa a Nicolás Maduro como vicepresidente. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro, al ser vicepresidente, asume las funciones de Chávez, quien está en tratamiento por su enfermedad, y claro, no puede ejercer pues, como presidente, no puede ejercer sus funciones. Pero es que resulta que el vicepresidente no puede presentarse como candidato electoral a unas nuevas elecciones, porque lo establece la Constitución también. Cuando fallece Chávez, en el año 2013, esta situación se obvia, se pasa por alto. El Tribunal Supremo de Justicia dice que no importa, que Maduro pasa a ser de vicepresidente a presidente encargado ante la ausencia de Chávez, porque ha fallecido, y que no hay ningún problema, y él puede presentarse perfectamente como candidato electoral. Entonces estamos viendo que desde el mes de octubre de 2012, Nicolás Maduro y todos los poderes actúan pues contraviniendo la Constitución, y Nicolás Maduro se convierte en un candidato irregular a las elecciones que se suceden en el año 2013, en abril de 2013. Y en cuanto a Nicolás Maduro, yo creo que es importante saber, me gustaría darles una breve semblanza de quién es Nicolás Maduro. Es un personaje que, por supuesto, no es ni mucho menos tan conocido, sobre todo a nivel internacional, como Chávez. De Nicolás Maduro, pues hay evidencias por parte de compañeros que estuvieron con él en su momento, de que se formó en La Habana, se formó en Cuba, en la Escuela de Formación Política de La Habana, en los años 86-87.
O sea, es una persona que lógicamente está muy identificada y está totalmente en la línea de lo que es la Revolución Cubana. Y bueno, se dice que es, y bueno, la evidencia creo que así lo indica, que es el candidato que Fidel Castro, en este caso, pues establece para que sea el sucesor de Chávez. De hecho, Hugo Chávez en varios momentos dice públicamente que quien debe sucederle en el cargo de presidente pues es Nicolás Maduro. Y entonces pasamos con la victoria, o mejor dicho, con la designación de Nicolás Maduro como candidato presidencial, pues nuevamente con el sistema electoral, aquel que venimos denunciando y que venimos diciendo que no funciona y que tiene una serie de irregularidades, se produce una nueva elección, gana Nicolás Maduro, pero en esta ocasión, ante el desencanto y ante la amenaza de la población, que va a ocurrir lo mismo que en el año 2005, de que no va a concurrir a elecciones porque no quiere que vuelva a producirse un fraude, pues el candidato Enrique Capriles decide o promete que él va a denunciar y va a poner sobre la mesa todas las irregularidades que él consiga durante este proceso. Efectivamente, se producen estas irregularidades, Enrique Capriles denuncia estas irregularidades, recurre al Tribunal Supremo de Justicia, bueno, recurre ante todos los organismos nacionales, pues poniendo sobre la mesa esas evidencias, las cuales son desestimadas, y entre otros ejemplos, pues se encuentra, entre esas irregularidades se encuentra que, por ejemplo, en lugares donde anteriormente, o mejor dicho, en el año 2012, en la anterior elección de Chávez, se consiguen incrementos de hasta un 943% según qué mesas electorales, con respecto a la elección de Chávez del año 2012. Contemos que Nicolás Maduro, ni mucho menos, tiene el arrastre y tiene el apoyo que tenía Hugo Chávez en su momento. Y estamos hablando de un incremento que no tiene ninguna justificación en absoluto. Un 943% no tiene explicación. O mejor dicho, sí tiene una explicación, pero desde luego no es la que ese sistema sea fiable. Igualmente se detecta que figuran en el registro electoral 600.000 personas fallecidas y que figuran como votantes en este sistema electoral. Con lo cual, pues se produce la reacción de la Mesa de Unidad Democrática, encabezada por Enrique Capriles. En diciembre de 2013, bueno, mejor dicho, en ese transcurso de tiempo entre abril y diciembre, lógicamente, ante esta situación de fraude evidente, pues hay manifestaciones, hay una serie de desencuentros, lógicamente, por parte entre gobierno y la oposición. Sin embargo, en el año 2013 se vuelven a convocar elecciones, esta vez municipales. Como vemos, a lo largo de todo este tiempo, el eje o la base sobre la que descansa la legitimidad del chavismo son las elecciones. Son estas elecciones que se realizan bajo un sistema totalmente fraudulento y que no responde a los mínimos estándares internacionales. Esto desemboca en las manifestaciones estudiantiles de enero de este año, porque ya los sectores estudiantiles ya dicen basta, se ha acabado, nosotros nos vamos a la calle a manifestarnos en contra de lo que está ocurriendo, y no solamente del gobierno, sino de unos sectores de oposición que no terminan de cumplir con los compromisos que han asumido y con las promesas que han hecho, pues de defensa de ese voto y de denuncia de ese proceso irregular. Se produce, a raíz de estas manifestaciones, se produce la destitución de 2 alcaldes, se produce la destitución de una diputada, de una forma también igualmente irregular. A estas alturas, ya en febrero, bueno, recientemente, ya a partir de febrero, marzo de 2014, en base a todo lo que viene ocurriendo y en base a lo que les he ido explicando, a mi manera de ver, está claro de que en Venezuela ha desaparecido a esas alturas el Estado de Derecho, la separación de poderes, y prácticamente todas las características o todos los requisitos y las condiciones que debe existir en una democracia. Lo único que sigue permaneciendo es las elecciones, pero es que una democracia, como sabemos, no se basa exclusivamente en procesos electorales, y mucho menos si esos procesos electorales están evidenciados de que son irregulares y son fraudulentos. Para ir cerrando, en cuanto a la parte económica, el resultado de la revolución
chavista, es que tenemos que en el año 2012 la deuda pública ha alcanzado una cifra de 104.000 millones, 780 millones de dólares. Cuando en el año 2008 teníamos 44.000 millones de dólares. O sea, se ha multiplicado casi por 3, casi. A estas sumas debemos añadirle una cantidad que se calcula alrededor de los 100.000 millones de dólares adicionales por concepto de deuda que Petróleos de Venezuela ha asumido como compañía por las expropiaciones a las empresas privadas que no se han pagado, eso es una deuda que tiene el Estado, a los convenios petroleros, porque no solamente con Cuba se han establecido estos convenios, sino con muchos otros países del Caribe y de Latinoamérica. Y bueno, esto desemboca en esta situación a nivel de, por ejemplo, de deuda pública, que al final no es deuda pública, al final, como sabemos, es deuda de cada ciudadano venezolano, porque esto el Estado, como sabemos, quien lo financia es el ciudadano, con lo cual la revolución chavista lo que ha hecho es endeudar a la población venezolana en estas cantidades. Esto no lo debe ni Nicolás Maduro ni los dirigentes del chavismo, esto lo es adquisitivo. O sea, una persona, pues, el dinero con el que cuenta a través de la inflación, ese dinero pierde la capacidad para adquirir productos y servicios, y ha evolucionado de la manera que se ve en el cuadro. Ha pasado en el último año, en el año 2000, al cierre de 2012, cerró en un 56% de inflación. Es la tasa de inflación, pues, a la cabeza a nivel mundial. Pero bueno, tampoco pasemos por alto que en los años anteriores, si bien el 56% es una cifra elevada, en los años anteriores hemos estado en un promedio entre el 18 y el 30%, oscilando, ¿verdad?, a lo largo de estos años. Con lo cual, cada año que transcurre, el poder adquisitivo del venezolano se va reduciendo, a pesar de que el gobierno efectivamente va decretando periódicamente aumentos del salario mínimo, pero que nunca llegan a compensar la pérdida de poder adquisitivo que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo. Pero no contentos con ello, se han creado, o mejor dicho, en Venezuela en este momento existen 31 ministerios. Existen 42 dispositivos de asistencia social de los llamados misiones, con lo que eso significa en cuanto a empleados públicos, en cuanto a dependencia de la población del Estado, de la acción del Estado. Esto ha provocado que el tipo de interés al cual debe financiarse Venezuela, porque es que el gobierno venezolano o el Estado venezolano no solo no le ha bastado la millonaria suma de dinero que ha entrado por concepto de petróleo, sino que además recurre a los mercados internacionales para endeudarse a una tasa nada más y nada menos que del 14%, cuando, por ejemplo, en España, cuando ha llegado a un nivel, si no me equivoco, de un 3%, 2 y pico, pues estamos echando las manos a la cabeza. Estamos hablando de un 14%. Sumado a un control de cambio de divisas, que si bien, como vimos, ya existió en los gobiernos anteriores, en este caso, ha estado vigente desde el año 2003. Desde el año 2003, en Venezuela, ninguna persona puede adquirir divisas, puede adquirir moneda extranjera, si no es a través del gobierno, mediante su autorización y justificando para qué va a utilizar estas divisas. Estamos hablando de 11 años de control de cambio. Este es el índice de escasez al día de hoy, por ejemplo. Si usted se dirige a una tienda, ¿verdad?, buscando 10 productos, pues el 20% de esos productos usted no los va a conseguir. ¿Por qué? Producto justamente de todas estas medidas, de un control de cambio que no le permite al empresario pues reponer sus inventarios, por una parte porque el gobierno no le concede las divisas que necesita para importar, porque al día de hoy pues más del 80% de los alimentos y de los artículos y de los productos que se consumen en Venezuela son de importación debido al cierre de las empresas que he comentado anteriormente. Lógicamente, esto se utiliza por parte del gobierno como pues, un arma o un argumento de ataque contra el empresario, ¿verdad?, que es pues, un desalmado, que aumenta los precios, que no tiene mercancía, que acapara esos productos para que su precio aumente, cuando las razones son totalmente distintas.
Las razones provienen, en este caso, de las actuaciones del gobierno. En cuanto a la política internacional y a la situación institucional también del país, pues tenemos que el voto no existe, o mejor dicho, existe la acción de que la persona vaya a una mesa electoral y se identifique y en este caso toque un botón, porque así es como funciona el sistema de votación en Venezuela, y la máquina le dé un ticket donde dice, pues usted votó tal. A partir de allí eso es un proceso inauditable, una caja negra, donde prácticamente pues nadie puede discernir si efectivamente eso funciona como la máquina está diciendo. A nivel de la justicia, pues hemos visto que el Tribunal Supremo de Justicia, que las instituciones judiciales en Venezuela responden a lo que se le establece desde el gobierno, y la Constitución, aquella Constitución que pues, para Chávez pues era algo, para Chávez y los chavistas, y Nicolás Maduro también, pues es un argumento, o el argumento de peso, el respeto a la Constitución, y todo debe ser dentro de esa línea pues legal. Hemos visto cómo se le pasa por encima y no se respeta en absoluto durante todo este tiempo. ¿Qué configura todo esto? Pues configura la desaparición de un sistema democrático. Difícilmente, creo yo, que puede alguien argumentar que en Venezuela rige al día de hoy un sistema democrático bajo estas circunstancias, bajo estas características o estas condiciones. Finalmente, el balance, si es posible, he intentado hacerlo, un ejercicio casi imposible. En cuanto a política internacional, pues nos encontramos con la venta de petróleo a largo plazo mediante estos convenios que se han firmado, mientras en Venezuela estamos hablando de desabastecimiento, de inflación, de problemas de la población a nivel económico pues de manera importante, cierre de empresas, etcétera. Se han establecido una serie de convenios, no solo con Cuba, sino que se han reproducido con países como Irán, China, Rusia, etc. Se produce un apoyo a las FARC de Colombia, a grupos guerrilleros como ETA, y tenemos en evidencia de ello pues, el caso muy famoso de Arturo Cubillas, que es un dirigente etarra, que fue funcionario público del gobierno, o fue funcionario del gobierno de Chávez. Y lógicamente todo esto pues adornado con una retórica anti-estadounidense, anti-yanqui, y son los culpables de todo lo que ocurre en Venezuela y en el mundo, y sin embargo, a lo largo de todos estos años, el principal socio comercial y el principal destino de las exportaciones petroleras son los Estados Unidos. En cuanto a la situación del sistema electoral, pues creo que todo lo que he expuesto deja en evidencia pues cuál es la situación. Desde el año pasado, desde el año 2013, todos los funcionarios que forman parte del Consejo Nacional Electoral, que en Venezuela es un poder público, debían haber sido sustituidos. Estas personas llevan ya un año ejerciendo un cargo de manera irregular porque la Asamblea de Diputados o el gobierno chavista no ha cumplido con su obligación de sustituirlo. En cuanto al sistema judicial, tenemos un factor muy importante, y es que los jueces en Venezuela ostentan o desempeñan sus cargos de forma provisional. ¿Esto qué significa? Que si un juez emite, y ya lo vimos con el caso de la jueza Fiuni, si un juez emite una sentencia que no le gusta al gobierno venezolano, pues automáticamente es removido de su cargo porque no tiene un cargo firme y no cuenta con inamovilidad o con las garantías que en una democracia normalmente el sistema judicial como sistema autónomo debería tener. Y por eso, bueno, por eso hemos visto sobre todo las sentencias últimas en cuanto a Maduro y en cuanto a Chávez para el tema de la candidatura y todo lo demás, así como las destituciones de los alcaldes. Y yo creo que este es el punto más que a mí particularmente más me preocupa, más allá de temas partidistas, políticos y de otro tipo, es el balance que tenemos en Venezuela en relación al cumplimiento y la vigencia de los derechos humanos. Estas son algunas de las organizaciones a nivel mundial que se han pronunciado en contra o respecto a lo que ocurre en Venezuela a nivel de derechos humanos. Como decía anteriormente, existen centenares de medidas cautelares a favor de personas, de ciudadanos venezolanos que no son respetadas y que no son aplicadas por el gobierno venezolano.
Se han diseñado listas de apartheid civil para perseguir a las personas que no son afectas al gobierno. Se ha impedido, desde hace varios años, se ha impedido el acceso de misiones de observación internacionales y de organismos defensores de los derechos humanos para que puedan hacer informes con respecto a la situación vigente en Venezuela. Venezuela se retiró en el año 2012 del sistema interamericano de derechos humanos. O sea, Venezuela ya no forma parte, ya no está sujeto a las sanciones que la OEA pueda emitir en cuanto a violaciones de derechos humanos, porque sencillamente se retiró de ese sistema como país. Eso se suma a los sucesos recientes donde tenemos estudiantes, manifestantes civiles desarmados, muertos, asesinados con tiros a la cabeza. Volvemos otra vez a lo que ocurrió en el mes de abril del año 2002, asesinados con disparos a la cabeza, torturados, sometidos a tratos degradantes e inhumanos, y estamos hablando de casos documentados por todas estas organizaciones, por Amnistía Internacional, por la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU, por Human Rights Watch, y por supuesto a nivel interno, por COFAVIC, por el Foro Penal, etc. Y se ha llegado al extremo que el Foro Penal, que es una organización de abogados y juristas voluntarios que defienden a los detenidos de las últimas manifestaciones, se ha llegado al extremo de que el gobierno ha declarado hace pocos días que va a prohibir que estos manifestantes puedan ser defendidos por los integrantes del Foro Penal, que van a tener que ser defendidos por abogados de oficio, lógicamente manejados por el gobierno. A esto hemos llegado en cuanto a la situación de los derechos humanos. Pues para finalizar, y dado que la conferencia pues la hemos titulado Venezuela, revolución o involución, pues yo he buscado los conceptos. ¿Qué es una revolución? Una revolución es un hecho social, cultural o político que supone una transformación radical y profunda de una sociedad o de una parte importante de la misma, en relación con su pasado más inmediato. Eso es una revolución. Por eso he querido explicar la fase previa a la llegada del chavismo al poder, porque si nos vamos a aquellos años, podremos discernir con bastante propiedad si efectivamente estamos frente a una revolución o frente a una involución. ¿Y qué es una involución? Una detención y retroceso de una evolución biológica, política, cultural o económica. Para cerrar, y dado que estamos en esta casa, en el Instituto Juan de Mariana, creo que los libertarios del mundo no podemos cometer con Venezuela el mismo error que hemos cometido con Cuba. Es algo que yo creo que es muy importante. Durante más de 50 años se ha asumido o hemos asumido una actitud que pudiésemos decir tibia, poco comprometida con lo que está ocurriendo en Cuba en relación a los derechos humanos y las libertades, y el horror que el sistema cubano y que la ejecutoria de los Castro en Cuba ha significado para las personas de ese país. O sea, yo creo que los libertarios tenemos una deuda con Cuba y con, en este caso, Venezuela, pero con todos los demás países donde el Foro de Sao Paulo, recordemos, está intentando y ha venido y va implantando pues el mismo sistema o replicando el mismo sistema que hay en Cuba. Estamos hablando de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, de Argentina. En Chile acaba de ganar el Partido Socialista, encabezado por Michelle Bachelet. Ya hay unas declaraciones por parte de Michelle Bachelet donde promete que va a realizar una serie de reformas a la Constitución y al ordenamiento jurídico, que como hemos visto es el precedente para esas acciones de cambio y de supuesta revolución. Y finalmente, por lo tanto, pues yo me alegro de verdad de haber recibido esta invitación por parte del Instituto Juan de Mariana, porque pienso que este tipo de espacios, este tipo de denuncias, deben estar sobre la mesa, deben ser constantes y permanentes para que, bueno, tratar de impedir y tratar de, desde fuera de esos países, servir como altavoces de lo que está ocurriendo dentro, para que se conozca lo que está pasando allí, para que las personas que están dentro de Venezuela, dentro de Cuba, dentro de Bolivia, y que son perseguidos por trabajar por los derechos humanos y por la libertad, pues se sientan y cuenten con el apoyo desde fuera por parte de quienes estamos no sometidos, digamos, a ese tipo de persecuciones que en estos países
sí que existen y que sí que se están llevando a cabo y que quedan como producto muertos, torturados, extorsionados, exiliados, etcétera. Finalmente, muchas gracias a todos por asistir. Gracias al Instituto Juan de Mariana y bueno, espero que la charla no haya resultado demasiado densa. Son 15 años más los años precedentes y bueno, quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta, duda o planteamiento que queráis hacer. Muchas gracias. Sí. Bueno, Eduardo, te felicito por la exposición que has hecho, muy clara y muy valiente. Y te voy a preguntar 6 preguntas muy breves. Primero, la primera pregunta es, Julia Pietri decía que había que diversificar el petróleo, porque Venezuela tiene mucha riqueza. La segunda, el ascenso de Hugo Chávez en 1998 es consecuencia de la narración ideológica y del cansancio de la sociedad venezolana. Y la tercera, la pasividad de los medios políticos españoles ante la situación de Venezuela, que es muy grave, sabiendo que hay 200.000 españoles viviendo ahí, hay 40 detenidos y 2 muertos. Y la cuarta, ¿cuál es la actitud de los dirigentes históricos de la izquierda como Teodoro Pekov y Douglas Bravo, si viven todavía ahí? Y la quinta es la subida del petróleo en el 2002 al 2006. ¿No crees que favorecía al gobierno venezolano, chavista, y con eso se compraba los votos de los venezolanos? Y la sexta, Venezuela hoy día es una dictadura encubierta, la soberanía está totalmente vendida al gobierno castrista, es una sociedad fragmentada y donde se ha alimentado el odio político y el odio racial, y veo una oposición muy dividida, una oposición dispersa, y yo les digo a los venezolanos que tienen que unificarse en un frente común, bajo un líder estratega y con tácticas, ir a Fuerte Tiuna y a Palacio de Miraflores, y que la oposición tiene la razón, la historia y los hechos le favorecen, pero no hay que tener miedo, hay que ir allí, todos los venezolanos, contra este gobierno que está violando y pisoteando los derechos humanos. Las guarimbas también en un aspecto, pero hay 40 muertos y no puede seguir así. Hay que plantear otra táctica. Y viva Venezuela. Y mi lema es que las balas nunca podrán matar la verdad, la libertad y la dignidad del pueblo venezolano. Ojalá y así sea. Bien. Bueno, empiezo por el tema de la dirigencia o la intervención, o el papel de los líderes de la izquierda en Venezuela, ¿no? Pekov y Douglas Bravo, por ejemplo. Bueno, Teodoro Pekov nunca ha apoyado abiertamente el gobierno de Chávez. De hecho, Pekov se separó de su partido cuando su partido decidió apoyar a Chávez en la campaña electoral. Sin embargo, Teodoro Pekov figuró como asesor de campaña de Chávez en el año 98 a través de José Vicente Rangel, que es otro dirigente muy connotado de la izquierda venezolana. Mi percepción particular y personal es que existe una dinámica en Venezuela donde hay 2 sectores de izquierda, una izquierda como la representada por Chávez y su grupo, y una izquierda como la representada supuestamente pues moderna, civilizada, respetuosa de la democracia, como la que representa Pekov, y Douglas Bravo también continúa activo, en la cual se establece un juego donde no se termina justamente de denunciar lo que usted acaba de decir, y es que en Venezuela existe un sistema donde no existen las libertades, donde no existe una separación de los poderes públicos, donde no hay independencia de los jueces, donde el Estado de Derecho no tiene vigencia, y eso tiene un nombre muy concreto. Sin embargo, Teodoro Pekov, a lo más que ha llegado es a decir que hay un gobierno autoritario. Con lo cual, pues a mi manera de ver, eso refleja bastante bien cuál es su posición al respecto, ¿no? La de Teodoro Pekov y la de un gran sector de la izquierda. Por otra parte, refiriéndonos a los gobiernos al gobierno español, se refiere usted, ¿verdad? Sí, bueno, allí un poco, pues,
me voy a referir a lo que decía, a lo que comenté al principio, ¿no? A lo que comenté al principio que escribía el profesor Rayo en el mes de febrero de este año. Y es que hay una connivencia por razones económicas, materiales, de negocios. Para nadie es un secreto que en Venezuela las empresas españolas tienen un mercado importante. Pues está Repsol, está el BBVA, están las constructoras, etcétera, y estas empresas a su vez tienen mucho peso dentro o a nivel de los gobiernos y a nivel del gobierno español concretamente. O sea, creo que no estoy diciendo algo que nadie conozca cuando señalo las vinculaciones que hay entre los partidos políticos españoles y empresarios como los que participan en Venezuela, con lo cual pues allí existe ese doble juego, ¿no? Ese doble rasero. Sin embargo, yo quiero acotar que es muy complicado intervenir o fijar una posición con respecto a Venezuela tan tajante como la que estamos diciendo nosotros aquí, a nivel de gobierno, estoy hablando, cuando internamente la oposición venezolana concurre a elecciones, no denomina como dictadura al gobierno y digamos que participa en ese juego pseudodemocrático. Entonces, claro, venir desde fuera a un gobierno extranjero a señalar algo que ni siquiera la oposición internamente hace también es complicado, ¿no? Pero bueno, seguramente estoy de acuerdo en que allí pesan una serie de intereses que todos conocemos, ¿no? ¿Qué otra cosa, otra de las preguntas que me había hecho? La soberanía la Venezuela está totalmente... Sí, la infiltración la influencia del gobierno cubano. Sí, bueno, el chavismo cuando llega al poder pues habla del imperialismo yanqui y que Venezuela está manejada por los Estados Unidos, pero eso se ha sustituido, si es que era así, se ha sustituido por un dominio o por un control desde Cuba. Por poner un ejemplo, o añadir un ejemplo a los que ya he mencionado, Venezuela y Cuba están conectados mediante un cable submarino de fibra óptica, que esto no tiene nada de particular, normalmente existe esto, pero a través de este cable hay evidencias de que se están manejando justamente el sistema de registro civil, el sistema de notarías, o sea, hay un control muy importante y una influencia muy importante del gobierno cubano en Venezuela. Hay decenas de miles de funcionarios cubanos que actúan como entrenadores deportivos, como médicos, como asesores sociales, etcétera. Sin embargo, se ha demostrado en muchas ocasiones que sencillamente forman parte de los grupos de inteligencia cubanos o forman parte de los cuerpos policiales de Cuba y están en Venezuela realizando una labor de vigilancia por una parte y de adoctrinamiento por otra. Esto es una realidad, esto está probado. No sé si con esto satisfago las preguntas planteadas. Sí. A ver, indudablemente que los programas sociales, pues en los grupos más desfavorecidos, económicamente hablando, pues los planes sociales que establece el gobierno o el Estado venezolano, lógicamente generan, digamos, este tipo de lealtades, por llamarlo así. Hay personas que reciben una serie de servicios, una serie de prestaciones por parte del gobierno venezolano y que pues apoyan y mantienen su apoyo al chavismo, pero desconociendo que este dinero o estos recursos no son del chavismo. O sea, este dinero en buena parte proviene del petróleo. El petróleo debería ser un patrimonio, debería ser manejado como patrimonio de los ciudadanos, no por parte del gobierno ni del Estado, como sucede, por ejemplo, en Alaska, por ejemplo. En Alaska, pues cada ciudadano recibe cada año un dividendo de las empresas petroleras que manejan el petróleo del subsuelo del subsuelo estadounidense, por ejemplo, ¿no? Esto en Venezuela sería impensable. Al día de hoy es impensable porque buena parte de la población venezolana cree a pies juntillas que es el Estado el que debe sufragarle y cubrirle de sus necesidades. Entonces, efectivamente, pienso que esto es una parte pues relativamente importante dentro de lo que es el apoyo pues popular al chavismo. Sin embargo,
No sé hasta qué punto esa magnitud sea tan grande, porque si fuese así, ¿para qué voy a preocuparme de montar un sistema electoral fraudulento y que puedo manipular y que puedo manejar si tengo el apoyo popular? O sea, ahí hay una... Creo que deja en evidencia lo que está ocurriendo, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. Yo. ¿Qué papel han jugado, no sé si conoces a Jorge Bestringe y José Carlos Monedero, que son dos españoles que han asesorado? ¿Qué papel han jugado en el asesoramiento a dignatarios venezolanos y por qué esa vinculación entre dos españoles y el gobierno de Venezuela? Sí, Juan Carlos Monedero y Jorge Bestringe forman parte de un grupo efectivamente de catedráticos, en su gran mayoría de universidades españolas, que inicialmente, al comienzo de la administración de Chávez, asesoraron en cuanto al tema de la reforma constitucional, etc. Muchos de ellos continuaron en su labor ya de asesoría en la parte económica. En el caso de Juan Carlos Monedero, pues Bestringe fue al principio realmente, luego se desvinculó, pero bueno, no significa que no apoye al chavismo, ¿no? En el caso de Juan Carlos Monedero, su vinculación sí que es mucho más directa. Él ha trabajado como asesor, continúa vinculado de hecho digamos al gobierno chavista. Todos hemos visto sus declaraciones, todos vemos cómo es su defensa férrea de lo que está haciendo el chavismo en Venezuela. Pero no solo son ellos, es un grupo pues mucho más amplio. Sobre eso yo tengo un artículo, te recomiendo su lectura en el portal E-Noticias, donde pues con nombres y apellidos pues menciono sobre todo de la Universidad Complutense. Hay una serie de catedráticos que han participado como asesores del gobierno chavista y de otras universidades. Hay varias fundaciones fundaciones españolas que reciben dinero del Estado de Venezuela. Bueno, que yo sepa, y según tengo entendido por las informaciones que han salido, la única que conozco es la que presidió en su momento Pablo Iglesias. No puedo dar evidencia de que haya otras que sean financiadas, pero bueno, visto lo visto y sabiendo cuál es la dinámica en cuanto al apoyo que se le da a este tipo de organizaciones extranjeras desde Venezuela, es muy probable que sea así, ¿no? Ya piso un poco la pregunta a Pablo. Yo quería extenderme en ella un poquito más y me gustaría hablar de nombres y apellidos, aunque tú los conoces bien. Jorge Bestringe, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, también está el economista López Torres, profesor de Estructura Económica de la Universidad de Sevilla, y profesores de filosofía marxistas como son Fernández Liria y Ángel López Alegría. Estos, cada vez que escriben un libro, van inmediatamente a Venezuela a que le den un premio. Alegre Saonero también. Alegre Saonero, perdón, me he equivocado. Escriben un libro y automáticamente se les premia en Venezuela. Entonces, mi pregunta directa a ti es la siguiente. ¿Personalmente crees que son no autores intelectuales, sino son responsables intelectuales de los horrores que está padeciendo Venezuela, o son simplemente unos payasos que pasaban por allí? Hombre, ni una cosa ni la otra. No creo que sean responsables de lo que ocurre en Venezuela. Pienso que se han identificado con ese movimiento, o sea, comparten prácticamente todo el ideario y lo que está detrás del planteamiento chavista, eso seguro. Y se han sumado, digamos, al movimiento, al gobierno chavista en calidad de asesores, en este caso. Pero no creo que tengan mayor, digamos, o sea, no creo que sean los ideólogos, ni mucho menos. Al comienzo del gobierno de Chávez hubo varios personajes. Heinz Dieterich, por ejemplo, fue uno de ellos. Heinz Dieterich es un filósofo de origen alemán que vivió en México. Él es el autor de la denominación socialismo del siglo XXI, por ejemplo. Chávez pues lo tuvo como asesor de cabecera durante mucho tiempo. Y hay otros personajes que han actuado como asesores o como durante todo este proceso, ¿no? Y recordemos que está el Foro de Sao Paulo detrás como organización ideológica y de acción en cuanto a la implantación de este tipo de gobiernos en los distintos países, ¿no? Ahí hay figuras que no
no las conocemos por nombre y apellido, seguramente, separando o pasando por alto a Lula da Silva y a los líderes connotados, pero seguro que hay una base intelectual. Tiene que haberla porque es un proceso que lleva muchos años y que estamos viendo sus resultados. Esto no se construye de un día para otro, ¿no? Ni mucho menos. ¿Cómo crees que va a pasar ahora? ¿Crees que se va a convertir en Cuba, Venezuela, o que se van a mejorar las cosas, o van a empeorar, o no sé, ¿cómo es el futuro a corto o a medio plazo? Sí, a ver, bueno, Venezuela al día de hoy tiene muchas similitudes con Cuba. Al día de hoy Venezuela pues funciona en muchos sentidos de una manera pues prácticamente como ocurre en Cuba. Lo que pasa, la gran diferencia creo yo con respecto a Cuba es que existe un núcleo fuerte, creo yo, e importante de población que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. ¿Cómo va a desenvolverse esto y en qué va a desembocar? Pues para mí es una incógnita, desde luego. A ver, yo particularmente lo veo complicado, o no creo que se llegue a un nivel de guerra civil, porque para llegar, por ejemplo, a movimientos del tipo de las primaveras que hemos visto en estos años pasados, los dos sectores tienen que estar armados para que haya una guerra civil. En Venezuela la oposición no está armada, no lo está. Quien sí está armado es el gobierno, y ellos hablan de revolución pacífica pero armada, ¿verdad? O separarse, no sé, lo que pasa es que yo particularmente no lo veo, o sea, no veo cuál grupo de esa oposición pueda recurrir a la vía armada. Los estudiantes, desde luego, no los veo capacitados ni en esa línea de acción. Quienes pudieran estarlo serían a lo mejor los grupos de militares que han ido saliendo a lo largo de todos estos años, pero buena parte de esos militares o están presos o están en el exterior, dispersos además, muchos de ellos como asilados políticos, con lo cual prácticamente no tienen margen de acción. Yo el planteamiento de la guerra civil no lo veo. Lo que sí hay es una persecución y a estas alturas una matanza, vamos a decirlo claramente, en contra de los opositores, pero que muchas veces queda solapado como si fuese, o se presenta como si fuese delincuencia común. En Venezuela mueren 25.000 personas producto de delitos a lo largo de un año. Esas son las cifras del año 2013, perdón. Muchos de esos delitos, teóricamente cometidos o atribuidos a la delincuencia, no son tales. Allí han muerto activistas de derechos humanos, allí han muerto personas identificadas con la oposición. Quiero decir que realmente quien está ejerciendo la violencia y quien está recurriendo a las armas y a la vía militar es el gobierno. Claro, entonces, si el gobierno está liquidando a los opositores, los opositores van a acabar desapareciendo. O podrían acabar desapareciendo. Bueno, en este momento quienes están dando la cara, digamos, son los estudiantes. Sí. Porque son los estudiantes y bueno, es una lucha, yo la percibo heroica, porque se están enfrentando a una dictadura que tiene detrás al castrismo, que a su vez viene de la tradición estalinista. O sea, estamos hablando de terrorismo de Estado, estamos hablando así de claro. Y un estudiante lo que tiene es una pancarta y probablemente un palo, estemos claros. Entonces, realmente es una lucha heroica, por eso decía al final de mi intervención que necesitan de nuestro respaldo, porque es que allí no está planteado, o sea, no está planteada ese escenario, a mi manera de ver, de guerra civil, ni lo quisiera, por supuesto, ni mucho menos, ¿no? Y luego quería preguntarle la existencia de grupos ilegales armados como son los Tupamaros, la politización de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, que con sus actuaciones están fuera de la ley, porque están matando, están utilizando pistolas, están utilizando escopetas con perdigones, y eso está fuera de la ley en una fuerza de orden público. Sí, efectivamente. Están masacrando a la gente. Exacto. Son unos asesinos. Es lo que, por eso decía anteriormente, es lo que está ocurriendo es que se está, bueno, este punto es interesante y no he podido incluirlo en la presentación. A lo largo de todos estos años en Venezuela se han creado grupos, efectivamente grupos paramilitares, entrenados, armados y
financiados por el gobierno venezolano y son los que se están utilizando en este momento justamente para reprimir al grupo de estudiantes que se manifiesta. Este punto es importante de sacarlo, ponerlo sobre la mesa. Y esto es algo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo. Y al día de hoy, pues las milicias bolivarianas, la Reserva Nacional, pues bueno, se le han dado diferentes denominaciones a lo largo de los años, pero al final lo que son es grupos paramilitares al servicio del oficialismo y que, claro, no figuran, digamos, como una acción directa del gobierno, pero sin embargo están actuando a su favor y pues para contrarrestar la acción de la oposición. Y este es otro fracaso lapidario del gobierno chavista, porque un gobierno, si alguna obligación tiene un gobierno, es precisamente proteger a los ciudadanos de la violencia que pueda ejercer un grupo de unos contra otros. Y en absoluto se está cumpliendo. O sea, Venezuela encabeza las listas de muertes por acción violenta. Las cárceles venezolanas son un horror, son de lo peor que existe en el mundo. O sea, el nivel de violencia y el nivel de deterioro de las condiciones de vida del venezolano es que son inimaginables fuera del país, realmente, en todos los sentidos. Bueno, yo creo que la hay. Pero fuerte unida. Y que vayan todos los Venezuela entera a Fuerteventura y a Miraflores. Pero en masa, que la razón le da, o sea, la oposición tiene toda la razón. Todo lo ha hecho. Eduardo, ¿qué lecciones puede aprender España de lo que está ocurriendo ahora en Venezuela? Y más que nada del germen, ¿no? De lo que has hablado de deterioro de las instituciones, has hablado de un bipartidismo en el pacto del punto fijo, ¿verdad? Tú, como residente en España, pero venezolano que eres, ¿qué advertencias puedes hacernos a los españoles, a los ciudadanos y a los políticos? Sí, es muy interesante lo que tú planteas. Esto yo creo que daría para otra conferencia, seguramente, pero es muy interesante. En este momento tenemos opciones políticas a las cuales se les puede votar que plantean el camino que ha seguido el gobierno venezolano en los últimos años. Eso es una realidad al día de hoy en España, lamentablemente para mí. Lo veo como muy lamentable. Porque son personas que han estado vinculadas y trabajando directamente con el gobierno venezolano o con la opción chavista. Pienso que en España se debería tener mucho cuidado, mucha precaución con este tipo de planteamientos, con este tipo de opciones, porque muchas veces queremos seguir el camino más corto, queremos probablemente salir de lo que hay como sea, y lamentablemente esas opciones pues conducen generalmente a este tipo de cosas que estamos viendo en Venezuela. Pues, ¿qué se quería en Venezuela? Pues eso, un liderazgo personalista, fuerte, que rompiera con todo, que nos quitara de encima a este bipartidismo corrupto que nos estaba matando. Sí, pero es que las cosas pueden ir siempre a peor, entonces hay que tener cuidado con lo que escogemos, ¿no? Y por qué camino intentamos recorrer. Este punto es interesante y pienso que se debería tener mucho cuidado. Y los políticos que están en posiciones de gobierno también tomar lección de lo que ocurrió en Venezuela por el desempeño de sus dirigentes en su momento. O sea, la gente llega a un momento en que se siente tan hastiada y tan asfixiada que pues, se agarra de un clavo ardiendo, se coge un clavo ardiendo y pasa lo que pasa luego, pues, lamentablemente, ¿no? Entonces pienso que también a nivel de políticos, digamos, de los partidos del bipartidismo, porque es una realidad, en España hay un bipartidismo que viene acumulando un gran deterioro, un gran rechazo por parte de la ciudadanía, y bueno, creo que debería de ser tomado en cuenta por ellos también.